Nos encontramos en el Centro Nacional de Monitoreo Sísmico Acelerométrico, conocido como el CENSIS, para conversar unos minutos con el Dr. Hernando Tavera, director de la Subdirección de Ciencias de la Tierra Sólida, quien nos va a comentar sobre la situación sísmica en el Perú. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué diferencia existe entre temblores, terremotos y sismos? Bueno, desde el punto de vista técnico, no existe ninguna diferencia. Se le suele llamar temblor cuando el sacudimiento del suelo simplemente genera susto o pánico en la población, no genera daño estructural, pero en el momento que este sacudimiento produce el colapso de viviendas y por ende la pérdida de vidas humanas, se le atribuye como terremoto. Pero desde el punto de vista científico, se acepta que todos son eventos sísmicos o sismos de manera más resumida. Y la única diferencia entre uno y otro está dada por la magnitud, ¿no? Pero también hay que entender de que si un sismo ocurre a muy poca distancia con respecto a una ciudad y a muy poca profundidad, así tenga magnitudes menores, puede causar tanto daño como lo podría ser un sismo de magnitud mayor que ocurre a distancias más grandes y a profundidades mayores, ¿no? Entonces el concepto básicamente de los sismos, ¿no?, va a estar establecido por la magnitud o por la cantidad de energía que ellos liberan. ¿A qué se debe la ocurrencia mayoritaria de sismos en estos momentos en el mundo? Si uno presta atención dónde es que han ocurrido los últimos eventos sísmicos importantes, uno se da cuenta que todos se encuentran básicamente alrededor del Océano Pacífico, ¿no?, en Nueva Zelanda, Japón o El Salvador. Y todos estos países, incluyendo Perú, Chile, Ecuador, forman parte de lo que conocemos como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Es aquí donde la Tierra libera más del 80% de la energía que acumula en su interior. Y además, aquí se encuentran las placas que se movilizan con mayor velocidad. Entonces, es normal que estén ocurriendo sismos en esta región. ¿Cuáles son las principales fuentes que generan los sismos en nuestro país? Nuestro país tiene dos fuentes generadoras de sismos. Una de ellas es prácticamente la que resulta de la colisión de la placa de Nazca con la placa continental. Cuando estas placas colisionan, forman una superficie de contacto que obviamente se encuentra frente a la zona costera, y es aquí donde se produce, al menos en nuestro país, más del 70% de los sismos, y aquí se producen con mayor frecuencia y obviamente también genera los sismos de mayor magnitud. Una fuente secundaria son aquellos sismos que se producen en el interior del continente, producto de la evolución de la cordillera de los Andes. Esta cordillera en su evolución forma fisuras en la corteza, que nosotros le llamamos fallas geológicas o fallas tectónicas, y estas fallas continuamente también acumulan energía que tienen que liberar, y eso lo hace con sismos. Entonces tenemos una actividad sísmica que está asociada a la colisión directa de las placas tectónicas, que es la más importante, y una secundaria que viene a ser la actividad sísmica que se genera en el interior del continente producto de estas fallas geológicas. ¿Se pueden predecir los sismos? Bueno, en realidad los sismos no se pueden predecir. El paso más grande que ha dado el conocimiento científico es el de poder pronosticar la ocurrencia de los eventos sísmicos. Y cuando hablamos de pronosticar, hablamos de conocer el lugar donde podría ocurrir y la magnitud que éste podría tener. Podemos atrevernos a decir de que a nivel mundial o a nivel global ya sabemos dónde es que pueden ocurrir los próximos grandes eventos y también sus magnitudes. Entonces, ¿por qué se lee en las noticias que existen métodos para predecir sismos? Desde los años 70, en que empieza el boom de los grandes grupos de investigación orientados al pronóstico y a la predicción de terremotos o de sismos, ¿no?, se ha tratado de buscar fenómenos o indicadores, ¿no?, que nos permita, que nos anuncie la ocurrencia de un sismo grande en el mundo. Muchos investigadores a nivel global están abocados aún en tratar de hacer el seguimiento de algunos de estos indicadores geofísicos para encontrar el camino a predecir sismos, ¿no? Pero obviamente la responsabilidad que uno asume en este camino de investigación tiene que llevar al hecho de que sus investigaciones tienen que ser compartidas con los pares, ¿no?,
antes de ser dados de conocimiento de la población o de las autoridades. Si no hacemos esto, estamos incurriendo en una irresponsabilidad bastante importante. ¿Qué opinión tienes sobre los mensajes que circulan por las redes sociales sobre anuncios de sismos en el Perú o en el mundo? En este momento en el mundo, ¿no? Cualquier persona que se atreva a decir de que va a ocurrir un sismo en estos días en el cinturón de fuego del Pacífico, realmente va a acertar con el pronóstico o con la predicción. Y si alguna persona dice va a haber un sismo en la costa de Chile esta semana, va a haber un sismo en la costa del Perú esta semana o en la costa de Japón esta semana, realmente va a lograr éxito en su predicción. Porque los países que le he mencionado son los países más sísmicos a nivel global. Y sí o sí va a tener que ocurrir el evento sísmico. Obviamente vamos a tener más éxito cuando hablamos de sismos de magnitud 3, magnitud 4, incluso hasta magnitud 5 podríamos acertar con bastante precisión. La situación se hace un poquito más difícil cuando hablamos de sismos de magnitud 8 o magnitud 9. Pero aún así, dadas las condiciones geodinámicas del cinturón de fuego del Pacífico, o en todo caso del Perú, yo creo que si una persona dice que este fin de semana o de aquí a 2 semanas va a haber un sismo de magnitud 8 en la costa peruana, en la costa chilena, tiene una alta probabilidad de acertar, ¿no? Como también de ser una predicción fallida. Estamos en una situación tan especial de que yo creo de que el sismo va a tener que ocurrir sí o sí en cualquier momento. De acuerdo a lo conversado, ¿dónde debería producirse el próximo sismo en el Perú? En la zona costera de la región central del Perú se encuentra una zona bastante extensa que viene acumulando energía, aparentemente desde hace 270 años. Esta energía tiene que liberarse en algún momento y tiene que dar origen a un evento sísmico importante, ¿no? Y la otra zona crítica es frente a la costa de Chala, por ejemplo, que tendría que ver con el terremoto de 1913, que aún no se repite, y quizás también deberíamos de considerar la costa de Tacna y Moquegua, que es una zona donde no ocurren sismos desde el año 1868, por ejemplo, ¿no? El sismo del 2001 ha liberado parte de esa energía acumulada, pero aún resta energía. La principal fuente sismogénica en el país se encuentra frente a la zona costera. El próximo sismo tiene que ocurrir frente a la zona de costa. ¿Debemos de temerle a los sismos? No, lo que tenemos que entender es que los sismos, o los terremotos en todo caso, son parte de la evolución de la Tierra, es parte de la geodinámica en la cual se encuentra envuelta nuestro planeta. Yo creo que un ejemplo claro para dar respuesta a la pregunta es si estamos diciendo que la placa de Nazca colisiona frontalmente con la placa sudamericana o la placa continental, la primera pregunta que uno debe hacerse es ¿qué resultó de esta colisión? Entonces la respuesta sería, en el continente hemos tenido la formación de la cordillera de los Andes. Significa que si estas dos placas nunca hubieran chocado, no tendríamos cordillera de los Andes. ¿Qué es lo que tenemos como elemento primario en la cordillera de los Andes, en los altos nevados? Tenemos grandes bloques de hielo que cuando se diluyen pues forman los ríos, y son las sociedades, las poblaciones las que tienen vida gracias al agua que están en los ríos. Es decir, que si no hubiera cordillera no habría ríos, y si no habría cordillera no habrían terremotos. Entonces realmente necesitamos los terremotos para que la cordillera siga teniendo vida, siga evolucionando, y esa nos va a seguir dando agua o dando vida a los ríos. Para comprender el tamaño de los sismos, doctor, ¿hay manera de entender qué tanta energía ellos liberan? Bueno, mucha población, muchas personas preguntan o dicen en todo caso de que los sismos pequeños contribuyen a liberar energía de los grandes eventos. Esta es una idea completamente equivocada. La única manera que hemos encontrado de tratar de cuantificar la energía que liberan los grandes terremotos es comparándolo con la bomba atómica de Hiroshima. Se sabe, por ejemplo, de que un sismo de magnitud 5, que en el Perú ocurre uno por semana probablemente, si queremos liberar la energía que libera este evento,
tendríamos que pensar en una bomba atómica como Hiroshima. Es decir, un sismo magnitud 5 libera la energía de una bomba atómica como Hiroshima. Un sismo de 6 tendría que estar liberando la energía de 30 bombas. Uno de 7, la de 900 bombas. Uno de 8, 27.000 bombas. Y uno de 9, 810.000 bombas atómicas. Hay que entender que la escala con la cual medimos el tamaño de los sismos es una escala logarítmica, ¿no? Por lo tanto, cada grado que se incremente en esta escala tendríamos que hablar de 30 veces más energía. Entonces, los sismos pequeños realmente no ayudan en nada a liberar la energía de estos grandes eventos. Ante estos escenarios, ¿cuál sería su recomendación a la población que vive ahora continuamente alarmado? Si aceptamos que la vida y la muerte es parte de la evolución del ser humano, también tendríamos que entender que los terremotos es parte de la evolución de la Tierra, ¿no? Y también, después de las experiencias que hemos visto o de lo que se ha vivido en el Ecuador, en Chile, ¿no?, que son los últimos grandes eventos sísmicos, yo creo que debemos entender que en realidad el problema no es el terremoto. El problema son los suelos sobre el cual han crecido las grandes ciudades y el tipo de construcción que se ha desarrollado en cada una de estas ciudades. Mi recomendación sería de que como población tratemos de no gastar energía en querer saber cuándo va a ocurrir el sismo, qué tamaño puede tener el sismo. Utilicemos toda esa energía para revisar nuestra vivienda, para ver con qué material fue construido, cómo se construyó y sobre todo tratar de ver sobre qué suelo se ha construido. Y al final de esto, comenzar a hacer simulacros. Cada padre de familia es responsable de un grupo humano, entonces es él quien tiene que hacer los simulacros. Cada director de colegio es responsable de los alumnos, entonces es él quien tiene que organizar los simulacros. No tenemos que esperar que INDECI organice los simulacros, sino nosotros mismos asumir el reto de comenzar a prepararnos para proteger nuestra propia vida. Muchas gracias. Gracias también.